Listo, le envío. Bueno, chicos, pues básicamente la idea de hoy es cómo presentar los aspectos claves da la guía de intervención de este año, la actualización de la Sociedad Europea de Cardiología. Y pues digamos, unos aspectos también claves en cuanto al tratamiento que ellos abordan en la guía. Si quieres dar, escucha ahí para que sea eso. Esto es como el contenido básicamente de la charla. Hago un resumen como de los cambios principales que hay en la guía y además realizaremos pues un brochazo básicamente de la fisiopatología, definiciones importantes que hay sobre la guía relacionadas con la hipertensión, por supuesto, el tema del diagnóstico fundamental, cómo se mide adecuadamente la tensión, en qué contexto se mide la tensión arterial, la evaluación del ritmo cardiovascular, que este es un cambio grande que tiene el enfoque de la hipertensión arterial, y el abordaje terapéutico. ¿Listo? Listo, entonces dentro de los principales cambios, encontramos primero que el ciclo pues cambió, básicamente ya no hay directrices sobre la hipertensión arterial, básicamente porque sistemáticamente nuestro organismo, pues no todo es digamos, una circulación arterial con oxígeno, hay una excepción a nivel pulmonar, entonces pues básicamente digamos esta discrepancia en cuanto al término es que ellos deciden quitar el término arterial y dejarlo solo como hipertensión. ¿Listo? En cuanto a la definición de lo que es la hipertensión, una presión normal y una presión elevada, pues cambiamos. Nosotros estamos acostumbrados a que hay ciertos grados de hipertensión. Digamos que aquí lo que se hace es cambiar todo esto. Ya no tenemos presión baja, tenemos presión pues normal como definición, que sea por debajo de 120 milímetros de mercurio y por debajo en la sistólica y por debajo de 70 en la diastólica. Una presión elevada pues ya va desde 120 a 139 en la diastólica y de 70 a 89 en la diastólica. ¿Listo? De ahí en adelante, 140, 90 en adelante, pues ya nosotros decimos que el paciente tiene hipertensión. Siguiente. Listo. Entonces, básicamente, el objetivo general de presión arterial en cuanto a la sistólica, 120 a 129. En la mayoría de patologías, ya después, como vamos a ver al final, hay unas excepciones en cuanto al paciente principalmente con falla renal, que se le ha hecho terapia de reemplazo renal. Y pues esto es como lo más importante. El enfoque se cambió. Ya no es simplemente evaluar si el paciente hipertenso desarrolla o no daño en el órgano blanco, sino cómo el daño en el órgano blanco puede repercutir para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Esto es un cambio enorme porque, digamos, ellos ya digamos, definen de otra forma el tema del daño al órgano blanco. Lo definen más como una condición previa al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Siguiente. Fisiopatología. Entonces, acá, importante, puedes quitar la parte de arriba, por favor. O baja, creo que se puede arrastrar. A ver, eso, listo. En cuanto a la fisiopatología, acá pues esto es a grosso modo lo que nosotros tenemos que entender. Básicamente es que la hipertensión no es simplemente decir que la arteria se pone rígida y que va a generar un aumento en la presión. No, es mucho más complejo que eso. Hay muchos factores, ya sean intrínsecos de nuestro organismo como ambientales. Podemos encontrar alteraciones a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es lo que encontramos básicamente, alteraciones a nivel renal, alteraciones neuromorales. También encontramos factores ambientales que inciden en el desarrollo de la hipertensión arterial. Encontramos mecanismos propios del vaso, como puede ser la disfunción endotelial. Y pues digamos, la alteración por parte también de las hormonas. En cuanto a factores ambientales que posiblemente son modificables, encontramos la obesidad, el consumo de potasio, sodio desmesurado en la dieta, la poca actividad física, el sedentarismo. Todos estos son factores que inciden de forma determinante para el desarrollo de la hipertensión. ¿Listo? Siguiente. Bien, entonces, esto es el término que les estoy diciendo que cambia un poco pues, la perspectiva de lo que es todo este tema. En la guía definen este término, daño orgánico mediado por hipertensión, que es básicamente las alteraciones que aquel paciente que ha venido con presiones elevadas o con hipertensión y no ha sido diagnosticado, va a generar en nuestro organismo, en diferentes órganos, cerebro, riñón, corazón, ¿sí? Generando daños tanto a macrovasculatura como a microvasculatura en aquellos órganos como por ejemplo el cerebro y el riñón. ¿Listo? Entonces, pues básicamente a nivel del ojo, por ejemplo, puede generar una retinopatía
por hipertensión. En el cerebro puede generar áreas de microhemorragias, hemorragias como tal, alteración en la sustancia blanca. También podemos encontrar deterioro cognitivo del paciente a lo largo del tiempo, en caso pues, de que estos condicionantes no se traten. A nivel de microvasculatura, pues básicamente se relaciona también con los grandes vasos, el tema del daño endotelial. A nivel de riñón, básicamente glomerulopatía secundaria de hipertensión, glomerulosclerosis, por supuesto una disminución también de la función renal, ¿sí? Y pues en el corazón, infarto al corazón, infarto al miocardio, eh, puede ser también insuficiencia cardíaca, pues digamos todas estas cosas sí se producen y esto es en lo que nosotros vamos a tener que poner especial, digamos, enfoque en el momento de atender al paciente que no se le ha hecho el diagnóstico de la hipertensión, porque con base en estos puntos es que nosotros vamos a decir si el paciente o no tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Siguiente. Bueno, en cuanto a definiciones importantes, empezamos con la presión sistólica. Entonces, pues al momento de nosotros tomar la presión sabemos que están los ruidos de Korsakoff, que básicamente se producen por una alteración en el flujo laminar dentro del vaso, dentro del lumen del vaso. Entonces, pues bueno, cuando insuflamos el hipomanómetro, pues básicamente lo que nosotros vamos a encontrar es esa alteración del flujo laminar. El primer ruido que vamos a encontrar cuando lo estamos desinsuflando es la presión sistólica. Y el último ruido, pues básicamente va a hacer referencia a la presión diastólica. ¿Listo? Ahora, importante, diferencia entre brazos. En la consulta inicial del paciente es importante que la midamos porque es un indicador también de enfermedad arterial periférica, de estenosis también de los vasos y también de coartación de aorta. ¿Y cómo se define? Básicamente una diferencia de presión arterial entre ambos brazos mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Listo? Siguiente. Dos términos importantes, hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Básicamente, es hipertensión de bata blanca, aquel paciente que llega al consultorio y lo encontramos siempre con presión arterial elevada, pero él nos refiere pues que en la casa él no tiene la presión arterial elevada. Entonces ahí nos vamos a preguntar qué está pasando con el paciente y ya digamos nosotros vamos profundizando un poco en el estudio del tema de la presión de ese paciente. Hipertensión enmascarada, lo contrario completamente. Aquel paciente que llega a la consulta, encontramos presión normal, el paciente nos dice, venga, doctor, pero a mí esto en la casa pues me salen a veces alteradas, me salen elevadas. Entonces, ya ahí nosotros sabemos que hay que hacer pues, un estudio a profundidad en el paciente. Siguiente. Hipertensión en el consultorio. Pues básicamente es cuando nosotros realizamos la medición de la presión arterial por medio pues, de mecanismos, digamos, validados. Por lo menos el 6%, solo el 6% de los tensiómetros automáticos que hay en el mercado han sido validados. La guía pues pone, digamos, un enlace específico para ver cuál de esos están validados. Entonces es importante nosotros tener en mente que pues eso, tensiómetro poder utilizar en estos casos. Y recordar que estos tensiómetros tienen, digamos, poca, digamos, efectividad para encontrar hipertensión en aquel paciente que tiene, digamos, una arritmia. Entonces, por eso, digamos, nosotros preferimos como hacerlo de forma manual en ese contexto. El automonitoreo, bueno, entonces ahora el AMPA y el MAPA. Entonces, básicamente el AMPA es un monitoreo que hace el paciente en la casa, ¿sí? Básicamente se hace tomas de presión él mismo. Digamos que nosotros tenemos que hacer, entrar en el papel de instruir al paciente de cómo se toma adecuadamente, ¿sí? Digamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pues es uno de los mecanismos que hay. Y el mapa, que pues básicamente es un dispositivo calibrado que toma la presión arterial en distintos momentos, con unos intervalos específicos durante el día y otros en la noche. ¿Listo? Durante un periodo de 24 horas. Siguiente. ¿Cómo tomar la presión arterial de forma adecuada? Pues nosotros cuando lo vemos, de pronto no parece muy importante, pero realmente sí, tiene gran relevancia porque cualquier, digamos, variable que no controlemos al momento de la toma de la presión arterial va a incidir en una alteración, en un aumento de la presión arterial en el paciente. Entonces, básicamente, ¿cómo mantener el paciente? Que haya descansado por lo menos 5 a 10 minutos, que no haya tomado energizantes, café, ningún tipo de sustancia que le pueda alterar su presión arterial, también. Lo sentamos con los pies no cruzados, derecho, espalda contra el espaldar, el brazo idealmente a nivel del corazón, nada de extenderlo, ¿sí? De dejarlo en el aire porque ahí hay una contracción muscular que puede también alterar el tema de la presión.
Y pues básicamente es como el esquema en el cual nosotros tenemos que tomar idealmente al paciente la atención y cómo debemos instruirlo para que en caso de utilizar el AMPA, digamos, adopte esa posición al momento de tomarse. Siguiente. Esto es importantísimo. Hipotensión ortostática, sobre todo en el adulto mayor. Esto es el principal factor de riesgo para las caídas en el adulto mayor. ¿Cómo se define? Básicamente, nosotros tenemos al paciente en decúbito supino o en sedestación, por lo menos durante 5 a 10 minutos. Lo levantamos durante 1 a 3 minutos y ahí le tomamos la tensión. Si hay una diferencia entre las dos tomas en la sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio, hipotensión ortostática. Si hay una diferencia en la diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio, hipotensión ortostática también. Siendo las dos, hipotensión ortostática. Sencillo. Lo importante es que sigan estas recomendaciones 1 a 3 minutos. Nada, levantarlo y tomarle la presión de una vez. Nada. Dejarlo 1 a 3 minutos. ¿Listo? Siguiente. Diagnóstico. Bien, entonces, bueno, ¿cómo hacemos la medición adecuada de acuerdo a los instrumentos que les mencioné previamente? Entonces, bueno, ellos nos dan como unas recomendaciones específicas. Entre esos, pues la primera, pues que el paciente haya descansado, que esté confortable 5 minutos antes de que nosotros realicemos la toma de la presión arterial, utilizar un instrumento que haya sido validado, ¿sí? Bueno, siempre lo de la presión ortostática, siempre que nos llegue un paciente al consultorio, o sea, la primera vez que lo vamos a ver, le tenemos que hacer la medición y también cuando, digamos, el paciente presente síntomas. Básicamente el paciente que se levanta y dice, uy, doctor, me mareo. O aquel paciente que se levanta y ha dicho, no, doctor, yo a veces me levanto de la cama y me caigo. ¿Listo? Ese tipo de pacientes nosotros, digamos que hacemos esa parte. Tomar la frecuencia cardíaca, auscultar al paciente con el pulso también, porque eso es lo que nos ayuda. Si nosotros encontramos una discrepancia entre esos dos, nosotros ya podemos decir, acá el paciente puede tener una arritmia. Hay que entrar a hacer estudios para encontrar si tiene o no la arritmia y pues qué produce, digamos, esa discrepancia en el ritmo. Tomar la presión arterial en ambos brazos la primera vez que vamos a ver al paciente, lo que les digo, una diferencia entre ambos brazos para identificar posible enfermedad arterial periférica. Bueno, la adecuada posición del paciente. Entre las tomas de presión arterial nosotros tenemos que tener un periodo de espacio entre 1 a 2 minutos. No es que le tomemos acá en el brazo una vez y luego otra vez se lo tomamos, acá toca dejarlo descansar un poquito, 1 o 2 minutos que están muy bien. Y listo, siguiente. Ahora, ¿cómo es el tema de la medición en la casa? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es instruir adecuadamente, como les digo, al paciente en cómo tomar esa presión arterial. ¿Listo? Todas las recomendaciones y todo eso, para que él tenga eso bien presente. Idealmente vamos a decirle que lo tome 2 veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Listo? Generalmente se pide que se tomen 3, digamos, tensiones, con la diferencia entre 1 o 2 minutos, entre en la mañana y en la noche, y ahí pues nosotros podemos sacar un promedio. Al final, pues el paciente nos lleva a ese récord, idealmente entre 3 a 7 días que se tomen las presiones, y nosotros hacemos un promedio. ¿Listo? A partir de ese promedio, pues nosotros hacemos el tipo de hipertensión, o no. 135, 85 en adelante, ya podemos decir que el paciente es hipertenso, con el AMP. ¿Listo? Ya con el automonitoreo de la presión arterial. Siguiente. El monitoreo ambulatorio. Este pues es más sencillo. Digamos que el paciente, pues básicamente, nosotros le entregamos como el instrumento, al paciente se le instala el instrumento, el paciente, pues básicamente va a tener el equipo instalado durante 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer de especial en este momento en que vayamos a hacer este examen? Que el paciente anote todas las actividades que va a realizar durante el día, porque, pues, digamos, podemos encontrar variaciones de acuerdo a si el paciente ingiere cierto tipo de alimentos o realiza cierto tipo de actividades. Entonces, pendientes con eso. Y aquí nosotros, pues, tenemos una ventaja. Tenemos un promedio de la presión, una presión diurna y una presión nocturna. ¿Sí? Ya ahorita revisamos las ventajas y las desventajas. En cuanto al promedio de presión de 24 horas, 130-80 en adelante, ya podemos decir que es hipertensión por este método. En el día, 135-80 en adelante, como en el AMPA, ya podemos decir que es hipertensión con este método. Y en la noche, si es mayor a 120-70, ya decimos, este paciente es hipertenso. ¿Listo? Siguiente. Estos son los valores de referencia, básicamente pues lo que mencionamos anteriormente también. Siguiente.
Ahora, ventajas y desventajas. Entonces, nosotros tenemos que estar parados en el contexto del paciente, ¿sí? Lo que el paciente va a tener a su disposición. Si nosotros sabemos que para el paciente, por cuestiones administrativas o cualquier cosa de la EPS, le va a ser difícil que se le dé como tal el monitoreo ambulatorio de 24 horas, el mapa, que digamos es lo ideal para todos los pacientes, pues básicamente nosotros podemos utilizar el AMP, el automonitoreo ambulatorio. En ambos vamos a tener la misma ventaja de encontrar si el paciente tiene hipertensión de bata blanca o tiene hipertensión enmascarada. Eso es importantísimo. En cuanto al monitoreo ambulatorio, nos va a decir, nos va a permitir identificar si tiene patrón Dipper o no Dipper. Digamos que el patrón Dipper podemos definirlo, digamos, esto es otro mundo el tema del mapa, pero el patrón Dipper lo podemos definir como hipertensión buena, entre comillas, y el no Dipper como hipertensión mala, también entre comillas, porque pues básicamente el patrón no Dipper es el que se asocia con mayores desenlaces cardiovasculares negativos en el paciente. ¿Listo? Eso es la parte de la identificación del fenotipo. Nos da una información abundante. Son intervalos continuos de entre 20 a 30 minutos en la noche, de 30 a 40 minutos, perdón, en el día, y 30 a 40 minutos más o menos en la noche, que se está tomando la presión. Entonces son muchas mediciones seguidas de las que nosotros podemos ver cómo estaba la presión del paciente. Digamos de desventajas, pues básicamente va a ser un poco más incómodo para el paciente y pues es un poco más costoso. De pronto hay ciertos tipos de pacientes, por ejemplo, si estamos en una zona rural va a ser más difícil que el paciente pueda acceder a esta tecnología médica. El monitoreo en casa, lo mismo, hipertensión de bata blanca, es más barato, más accesible para el paciente. Desventajas, la parte de la técnica, el paciente puede que no tenga la técnica adecuada para realizar la toma. ¿Listo? Entonces, digamos que eso se puede sopesar instruyendo adecuadamente al paciente. Eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de implementarlo. Y pues que no nos va a permitir identificar un fenotipo de la presión. Es un problema pues un poco grande, pero pues digamos que es para cuestiones de identificación de riesgo cardiovascular. Siguiente. Bueno, pues básicamente esta es la clasificación de la presión de acuerdo pues a las diferentes formas de la toma. Todos estos cuadritos pues también están en la guía. Siguiente. Evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, importantísimo, estas son condiciones que ustedes van a tener en cuenta y que van a determinar cómo se va a hacer el abordaje en el paciente. ¿Listo? De esto va a definir si ustedes le dan terapia farmacológica o le hacen o le impactan en estilos de vida. Es así, básico. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad coronaria establecida, sea enfermedad aterosclerótica, falla cardíaca, o haya tenido un antecedente cardiovascular, sea un infarto, ya nosotros decimos que este paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Listo? Si tiene una falla renal moderada a elevada, si tiene diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o si tiene hipercolesterolemia familiar. Esto ya va a ser determinante. Más adelante, cuando vamos al algoritmo, ustedes van a ver el por qué. Siguiente. Listo. También hay unos factores de riesgo que son específicos del sexo, principalmente en las mujeres. Pues básicamente van a haber mujeres aquellas mujeres con diabetes gestacional, con hipertensión gestacional, con preeclampsia, con morfinatos y con abortos recurrentes. Ellos van a tener un mayor riesgo de tener hipertensión arterial y esto también les va a impactar en el tema de la enfermedad cardiovascular. Y algunos factores, digamos, compartidos, que básicamente va a ser de alto riesgo por etnicidad, que pues en la guía se define población del sur de Asia, básicamente los que tienen mayor riesgo, antecedentes familiar de enfermedad cardiovascular prematura, bajo nivel socioeconómico, enfermedad autoinmunoinflamatoria, enfermedad mental severa y VIH. Básicamente eso. Siguiente. Entonces, acá, ¿cómo hacemos nosotros el abordaje del paciente? Nosotros hacemos en la consulta la toma de la presión arterial. Idealmente, pues nosotros lo que hacemos es tomar 3 tensiones separadas de esos 2 minutos o 1 minuto y de esas 3 tensiones nosotros sacamos ese promedio. ¿Listo? Ahí tenemos una idea, una noción de lo que es la tensión de nosotros. Dejamos descansar al paciente, tomamos la tensión en ambos brazos y también tomamos la tensión sentado y de pie para ver si tiene ortostatismo o no. O sea, esas 3 cosas hay que hacerlas sí o sí con el paciente que llega por primera vez a consulta. ¿Listo? Entonces, cuando el paciente no tiene la presión arterial elevada, por debajo de 120/70, tenemos que decir, ¿es mayor o menor de 40 años?
Si el paciente es mayor de 40 años, nosotros hacemos un seguimiento, básicamente de tamizaje de presión arterial cada 3 años, según define la guía. Perdón, cada año, y si es menor de 40 años, cada 3 años. ¿Listo? Digamos que ese es como el principal factor de riesgo en cuanto a la edad, en cuanto a la presión arterial. Si el paciente tiene la presión arterial elevada, 120 a 139, 70, 89, ahí nosotros hacemos una evaluación de riesgo cardiovascular. ¿Listo? Digamos que nosotros podemos hacerlo de acuerdo a los antecedentes que tiene el paciente, pero pues la idea es que nosotros lo hagamos objetivamente, ¿sí? La valoración. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado o elevado, nosotros ya podemos empezar a evaluar si utilizamos o no farmacoterapia. ¿Sí? Eso, digamos, ya va también como, como decisión nuestra. ¿Sí? Porque pues nosotros sabemos que en cuanto a este tipo de enfermedades cardiovasculares, lo que mayor impacto tiene y mayor evidencia tiene son los cambios en los estilos de vida. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Esa es como la primera intervención que nosotros hacemos. Hipertensión, ya con el diagnóstico de hipertensión, por encima de 140, nosotros empezamos el tratamiento, sea por monoterapia, ya les digo cuáles son los condicionantes de la monoterapia, terapia dual, triple terapia, ¿sí? O pues hacer el diagnóstico como tal del paciente con hipertensión resistente, o por encima de 180, 110, el paciente con emergencia hipertensiva. ¿Listo? Siguiente. En Colombia, nosotros tenemos 2 escalas grandes que están validadas para la toma de la presión arterial. La Framingham, con el factor corrector, y en el 2003 validamos esta, la de la AMA. Entonces, básicamente, tenemos estas variables: edad, sexo, raza, la tensión, el colesterol, si tiene un antecedente de diabetes, de enfermedad cardiovascular, si usa estatinas o no, ¿sí? Y eso nos bota como tal un riesgo de presión arterial, no, un riesgo de tener enfermedad cardiovascular a 10 años. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros evaluamos, de acuerdo al riesgo cardiovascular, de forma objetiva que nosotros evaluamos si tenemos la oportunidad de hacerlo, en la mayoría de los casos lo vamos a tener, si iniciar o no la farmacoterapia, ¿sí? Eso es lo que realmente pues, a nosotros nos da los argumentos para poder utilizar con un fármaco, principalmente en los pacientes que tienen la presión elevada, que es como ese grupo de pacientes que están como border, como que si les doy farmacoterapia o no les doy farmacoterapia, con eso salimos de dudas básicamente. ¿Listo? Siguiente. Abordaje terapéutico. Entonces, en cuanto al abordaje terapéutico, nosotros primero tenemos que tener en cuenta algo importante. Cuando nosotros identificamos el paciente que potencialmente pues, tiene esta hipertensión arterial o tiene la presión elevada, tenemos que hacer un screening de todos los condicionantes y todos los factores que pueden verse alterados con la hipertensión arterial, con la lesión en esos órganos que comentamos anteriormente. Entonces, pues básicamente, nosotros hacemos un hemograma, hemoglobina glicosilada, hacemos un perfil lipídico, hacemos una evaluación de la TSH, hacemos una evaluación de la función renal, creatinina, BUN, electrocardiograma, buscando pues, condicionantes que puedan, digamos, alterar también, que puedan verse pues, afectados por la presión arterial elevada durante un periodo largo de tiempo, o que puedan ser factores que, digamos, produzcan no hipertensión primaria, sino secundaria. ¿Listo? Siguiente. Ecocardiograma, pues estudio de las carótidas también, pues si tenemos clasificaciones a este nivel. Y, digamos, ellos definen también la medición del ProBNP, pero pues, como de pronto por temas de costo no es algo completamente factible para hablar el riesgo cardiovascular en este sentido, el daño pues, en el miocardio. Eh, Ultrasonido abdominal y pues fondo de ojo. Siguiente. Entonces, cerca del 90% de la presión arterial que nosotros vamos a encontrar va a ser de causa primaria. Hay un 10% que consideramos también, según la literatura, que está subestimado de tener hipertensión secundaria. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que evaluar la historia clínica del paciente, el curso de la enfermedad y qué factores me van a sumar para tener aldosteronismo primario, hipertensión renovascular, feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Digamos como los principales patologías que pueden llegar a desencadenar de hipertensión secundaria, pues con sus respectivos estudios. Pero pues eso ya, digamos, es específico de cada contexto clínico del paciente. Siguiente. Listo. Entonces, acá empezamos con lo bueno. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento?
Monoterapia solo está indicada en aquellos pacientes que tienen más de 85 años, en aquellos pacientes que no han tenido una tolerancia adecuada a la terapia dual y aquellos pacientes que tienen ortostatismo y que tienen fragilidad también. ¿Listo? Básicamente, este grupo poblacional lo vamos a encontrar en adultos mayores. ¿Listo? Con ya cierto grado de dependencia funcional, básicamente eso. ¿Cómo empezamos? Las guías nos dicen, inicie con terapia dual, ARA2, ARA2 o IECA, combinado ya sea con bloqueadores de canales de calcio o diuréticos. ¿Sí? Ahorita les muestro más o menos las combinaciones que se pueden ir haciendo. Nosotros hacemos un control de presión arterial de 1 a 3 meses, idealmente en el primer mes, para hablar cómo va el proceso de la presión arterial del paciente. Le mandamos, por supuesto, que se tome ambulatoriamente en la casita del paciente la presión arterial. En caso de que el paciente no mejore la presión arterial con la terapia dual inicial, a baja dosis, por supuesto, podemos o subir esa terapia dual a dosis máxima, o podemos empezar una terapia triple a dosis bajas. ¿Listo? Lo mismo, hacemos el control. En caso de que no mejore el paciente, pues básicamente ponemos terapia triple a dosis máxima, y en caso de que no mejore en ese contexto, ya podemos considerar una hipertensión resistente. ¿Vale? Y pues ahí básicamente tenemos, digamos, dos opciones grandes: adicionar espironolactona, o lo que puede ser, digamos, muy frecuente en la mayoría de los casos, hacer un test de adherencia. Básicamente preguntarle al paciente: oiga, ¿usted se está tomando los medicamentos de forma adecuada? ¿Se los está tomando todos los días? ¿Se los está tomando a la hora que es? ¿Sí? Para eso hay test específicos, el test de Green-Morris, que básicamente es una escala para medir el tema de la adherencia del paciente. Si yo tengo antecedentes cardiovasculares en el paciente, infarto agudo del miocardio, por ejemplo, por decir un ejemplo, insuficiencia cardíaca, yo puedo implementar de forma combinada con estas terapias beta bloqueadores. De lo contrario, no lo voy a hacer. ¿Listo? Siguiente. La terapia en el paciente con hipertensión no lo vamos a dar solo de forma farmacológica. Tenemos que impactar también el estilo de vida del paciente. Si ustedes ven, realmente, lo que realmente va a impactar en el paciente es esto. Entonces, que el paciente reduzca el consumo de potasio, que reduzca el consumo de sodio, potasio alrededor de unos 5 a 2 gramos por día, sodio más o menos 2 gramos por día, que aumente la realización de actividad física. Si es fumador, que no fume. Nosotros sabemos ya por evidencia que el cigarrillo es como el principal factor modificable que hay para desarrollar enfermedad cardiovascular. Y pues bueno, principalmente eso en ese aspecto. Siguiente. Ahora, en cuanto a las metas de la presión arterial, lo ideal es que nosotros tengamos al paciente controlado por debajo de 120. Dependiendo del contexto clínico del paciente, nosotros podemos decir, ser más permisivos, ¿sí? Digamos, si el paciente es difícil que se controle, si ya es muy adulto mayor, entonces nosotros vamos a buscar metas ya entre 120 y 129, pudiendo llegar, digamos, hasta 130, 140 en algunos casos muy específicos, pero pues, digamos, ya esos casos muy puntuales. ¿Listo? Siguiente. Entonces, hipertensión resistente. Básicamente, es aquel paciente que le hemos dado terapia triple a dosis máxima y no ha respondido. Esto realmente nos va a indicar que el paciente pues ya tiene una condición cardiovascular avanzada en la que pues nosotros realmente debemos como impactar de forma precisa, ¿sí? Entonces pues básicamente dentro de las causas puede ser también digamos estos factores que son ambientales, como que el paciente es obeso, que el paciente tiene poca actividad física, ¿sí? Pero pues básicamente esto nos enmarca más el tema de la parte cardiovascular en el paciente, y pues debe ser atendido porque con esa presión que no se controla, nosotros ya conocemos que el daño, digamos, la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular y generar respecto a la hipertensión es, digamos, de forma lineal. Eso significa que a mayor hipertensión, a lo largo del tiempo, va a tener mayor probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Siguiente. Entonces, pues, bueno, básicamente este es el esquema para el paciente con hipertensión resistente. Entonces, nosotros tenemos ya las primeras tres opciones agotadas. Adicionamos espironolactona. Si no responde, podemos pensar en beta bloqueadores. En caso de no responder, podemos pensar en alfa bloqueadores. Y, digamos, como último recurso, podemos pensar en la enervación renal. ¿Listo?
que pues digamos ya eso es como lo último que nosotros esperamos hacer en el paciente. Siguiente. Entonces, esta es una tabla, pues, básicamente que nos resume los fármacos que hay acá en Colombia, pues de la Sociedad Colombiana de Cardiología. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos claro el contexto del paciente y qué posibles eventos adversos puede desarrollar cada fármaco. Si nosotros vemos, por ejemplo, IECA y los ARA2, que son los fármacos de primera línea para tratar esto, pacientes con hipertensión arterial, pues vamos a encontrar que hay un riesgo de generar hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan suplementación de potasio. ¿Listo? Por supuesto, no combinar estos dos. En el caso, por lo menos, de los ARA2, pues hay un riesgo de falla renal aguda en pacientes que tienen estenosis de las arterias renales. Importante, en ARA2, no utilizar en pacientes pues, con angioedema. Y pues digamos principalmente tener esto en cuenta. Siguiente. Bloqueadores de calcio, diuréticos tiacídicos, diuréticos similares a las tiacidas, beta bloqueadores selectivos. Digamos que en cuanto a los beta bloqueadores, a los bloqueadores de canales de calcio, digamos que nosotros preferimos utilizar, digamos, también al lodipino, que pues generalmente, o el nifedipino, que pues, generalmente eso ya es un fármaco para utilizar, digamos, de largo efecto, por decirlo de alguna forma. Los diuréticos tiacídicos, lo mismo, la procaridona, es el que demuestra tener una vida media pues, más prolongada, controlando pues en este grupo de fármacos hipopotasemia e hiponatremia, de acuerdo pues al mecanismo de acción de los fármacos tiacídicos. Siguiente. Bueno, los betabloqueadores no utilizarlos de primera línea, solo en condiciones específicas donde el paciente ya tiene pues enfermedad cardiovascular establecida, infarto al miocardio o falla cardíaca, básicamente. Betabloqueadores cardioselectivos, bloqueadores alfa, pues como lo vemos son terapias que nosotros utilizamos puntualmente en hipertensión resistente. Siguiente. Estos son los principales eventos adversos para que tengamos en cuenta dentro del contexto del paciente. Diuréticos tiacídicos, disfunción eréctil, hiperuricemia, hiponatremia, bloqueadores de calcio, cefalea, flushi, que básicamente es una coloración roja en el paciente, edema periférico, taquicardia, somnolencia, beta bloqueadores, broncoespasmo, disnea, bradicardia, alteración del sueño, frialdad en extremidades, náuseas, diarrea. Los siguientes nos pueden causar tos, hipertensión severa, hipotensión severa, angioedema, hipercalemia o insuficiencia renal aguda. Y los ARA2 de hipotensión, la hipercalemia y la alteración de la función renal. Siguiente. Bueno, esta tabla pues básicamente nos muestra lo mismo. Vamos ya con unos factores extra. Siguiente. Y acá están pues las posibles combinaciones que nosotros podemos utilizar. Entonces, como les estaba diciendo, por separado, IECA y ARA. ¿Listo? IECA los combinamos con diuréticos o con inhibidores de canales de calcio, piridínicos, principalmente. Los no piridínicos los vamos a utilizar, digamos, en contextos muy específicos porque tienen un efecto inotrópico negativo. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, pues, con disfunción ventricular, pues, digamos que va a terminar empeorando, digamos, su condición de falla. Los ARA2 con diurético, ARA2 también con bloqueadores de canales de calcio. También podemos hacer una combinación de bloqueadores de canales de calcio con diuréticos. Terapia triple, pues es como el último esquema que vamos a terminar utilizando en pacientes que no controlan bien la presión arterial. Básicamente esa es la combinación. ARA, diuréticos, inhibidores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio, y ECA, diuréticos y bloqueadores de canales de calcio. Acá tenemos en cuenta pues, la parte de los betabloqueadores. Anteriormente se usaban, pero pues digamos que no demostraron generar un gran impacto sobre la hipertensión comparado pues, con la hidroclorotiazida. La terapia combinada en paciente con falla de la monoterapia. Entonces, el paciente que no responde a un fármaco, pues ya iniciamos dos fármacos, o podemos probar un fármaco a dosis más altas. ¿Listo? Y pues también el tema de la combinación de tabletas. Hay tabletas que vienen con los fármacos ya conjugados. Entonces, pues lo que ha evidenciado es que estos fármacos combinados no tienen un efecto menor sobre la presión arterial, sino que pues es igual si nosotros lo diésemos
de forma separada y pues esto mejora mucho la adherencia terapéutica. Es diferente estar tomando dos pastillas separadas a estar tomando una sola pastilla y que desarrolle el mismo efecto sobre el paciente. Siguiente. Consideraciones especiales. Entonces, metas y abordaje terapéutico en condiciones específicas en enfermedad coronaria. En la mayoría de estos, las metas van a ser las mismas. 120 a 129, 70 a 79 milímetros de mercurio. Si el tratamiento es bien tolerado, lo podemos ser un poco más laxos. Y ECA va a ser el principal fármaco que vamos a implementar. En el paciente con síndrome coronario agudo, como les dije anteriormente, podemos iniciar betabloqueadores. Aquí importantísimo, la disminución de 10 milímetros de mercurio reduce ampliamente los resultados cardiovasculares adversos. 20% de cardiovasculares mayores, 17% de enfermedad coronaria, 27% de enfermedad cerebrovascular. Entonces, para tener en cuenta la importancia del abordaje del paciente con presión elevada o con hipertensión arterial. Enfermedad cardíaca vascular, las metas, igual a la anterior, 120, 129, 70, 79, tratamiento es bien tolerado. Podemos empezar con IECA o ARA2. Acá lo que les dije, pues son preferibles a los bloqueadores de canales de calcio. La estenosis valvular, pues digamos, en este contexto se puede añadir un metabloqueador. Si el paciente tiene tensiones por encima de 140-90. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, pues básicamente este paciente de por sí va a tener un mayor riesgo de tener enfermedad cerebrovascular, las metas similares a las anteriores, y pues se puede utilizar todo este arsenal de medicamentos que pues, ya han demostrado tener un gran impacto sobre el riesgo cardiovascular, sobre todo los SGLT2. Fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, pues básicamente nos aumenta el riesgo de tromboembolismo, aumenta también el riesgo de ACV en el paciente cuando no está controlada, cuando se encuentra con presiones arteriales por encima de 140-90. Y pues básicamente la meta en la mayoría de los pacientes va a ser de 120 a 129. En pacientes mayores de 85 años vamos a ser un poco más laxos, vamos a esperar tensiones por debajo de 140. Sí, de 140, y la diastólica pues sí se mantiene igual, de 70 a 79. En cuanto a la enfermedad renal crónica, pues básicamente, IECA o ARA2 son los más eficaces. Evaluar pues el paciente cómo tiene la tasa de filtración glomerular, porque pues, eso también va a elevar como tal el riesgo cardiovascular en el paciente de forma notoria. Si la tiene mayor a 30 mililitros, vamos a esperar metas de entre 120 a 129. En pacientes con trasplante renal, acá las metas van a variar. Entonces, en el primer mes, lo que nosotros vamos a esperar, pues vamos a ser un poco más laxos. Vamos a tener metas por debajo de 120 a 90, máximo de esa tensión, con el objetivo de tener una mayor perfusión de ese órgano que se acaba de trasplantar. Ya después de un mes, ya podemos buscar metas mucho más estrictas, un poco más estrictas realmente, por debajo de 130-80. Y en el paciente con enfermedad cerebrovascular, la meta de presión sistólica por debajo de 130, IECA o ARA2, también se puede utilizar bloqueadores de canales de calcio, un diurético tiacídico o un similar a astracida. ¿Sí? Entonces, unos mensajes claves acá, que nos resume la guía. Básicamente, el riesgo de enfermedad cardiovascular atribuible a la presión arterial se basa, pues, como les comentaba, en una escala variable, lineal y exponencial también. Entonces, a mayor presión arterial durante mayor tiempo, vamos a tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Los fármacos que nosotros le damos al paciente con hipertensión, con presión arterial elevada, reduce, sí, el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Entonces, es importante hacer, digamos, ese screening, esa identificación. Las lesiones a órgano sugieren una hipertensión prolongada, grave, que nosotros tenemos que empezar a abordar de forma prioritaria. Digamos que no dejar pasar por alto el paciente, como les dije, con presión elevada. Es importantísimo coger a este grupo de pacientes porque son sobre los que nosotros podemos impactar de forma más notoria, ¿sí? En el que no ha desarrollado como tal la enfermedad cardiovascular. Y pues el objetivo, digamos que global, que debemos llevarnos nosotros para la casa, tensiones de 120 a 129 en sistólica, 70 a 79 en diastólica. ¿Listo? Siguiente. Listo, será todo. Muchas gracias.
Listo, profe, no sé si tiene alguna observación o algo, o preguntas tienen de pronto que quisiéramos aclarar con el profe. ¿Algo? ¿No? Pues preguntas, no, digamos, Sí, los mensajes estuvieron chéveres, digamos, eso, bonito. ese punto importante de la polifarmacia, sabemos que es la enfermedad que más tiene, pues, tendencia a crear polifarmacia en los adultos mayores y en general, pues, en la población, entonces es muy importante el dato que diste de buscar siempre combinaciones, ¿no? No es irnos por monoterapia, sino buscar que la pastilla tenga los dos componentes iniciales de una terapia dual, pues, dato, pues, muy importante. Eh, el uso de los bloqueadores de canales de calcio también es importantísimo, tenerlo en cuenta siempre en insuficiencia cardíaca, nunca, pues no, la idea es evitarlos totalmente en paciente que tenga falla cardíaca. También diste muchos de los escenarios importantes, ¿no? Entonces ya no se mide solo la presión arterial en el consultorio y el mapa y el AMPA, ¿no? Sino que ya tenemos mapa diurno, mapa nocturno, mapa 24 horas, entonces esos escenarios son importantes pues, para llegar a un buen diagnóstico. Y nada, los mensajes estuvieron muy bacanos, Carlitos, gracias. Ah, bonito, gracias. Listo. Para ver si el profe comenta algo.